Bueno, buenas tardes, días, noches. Acá tenemos hoy una nueva emisión de este ciclo de entrevistas y estamos contando con la presencia de un gran amigo, gran profesional, además del derecho, que si bien no tiene la calificación para decir que es un abogado, yo creo que podría dar cátedra en derecho tranquilamente porque hace años que está manejando un tema y es un profesional eh, muy con un conocimiento muy importante de lo que tiene que ver con la mecánica de accidentes y siniestros. El señor Roberto Vega, además como les decía, de ser amigo y de ya haber participado en otras misiones, en otras charlas de nuestro instituto, en este momento vamos a realizar esta entrevista que yo quería que esté y quería que esté con nosotros acá porque sé que al colega, al abogado, al médico, al perito, para quienes está enfocado esto, necesitan tener una claridad sobre algunos puntos, algunos temas que vamos a iniciar en esta charla. Seguramente va a quedar muchísimo, porque el tema da para mucho y el conocimiento que podemos brindar y que yo sé que está contenido dentro de, del, de la cabeza de mi colega acá en este momento, puede hacer que muchos colegas, muchos abogados, muchos médicos, muchos peritos tengan este desarrollo como interesante y como con la necesidad de continuar. Así que le voy a proponer a Roberto que hagamos esta primera etapa y que después, de acuerdo a las preguntas que nos van manifestando, podemos ampliar un poquito. Le doy paso, así que Roberto Vega, muchas gracias por estar, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por tus conceptos, Marcelo. No sé si los merezco tanto, pero sé que la amistad juega en todo esto y hace que uno se agrande un poco. Pero bueno, un placer estar contigo, aunque sea de esta forma. Me gustaría más estrecharte un abrazo, pero ya llegará el momento. Y estoy para servir en lo que te parezca. Bueno, muchísimas gracias. Sí, lo merece. Yo sé bueno, como profesional y como con la temática que vamos a tratar, creo que es la persona ideal e indicada para poder hablar del tema. El señor Roberto Vega, como decía, es perito liquidador de siniestros y averías, profesión que compartimos y yo desarrollé mucho tiempo antes del derecho. Y bueno, creo que está muy vinculada y muy relacionada con nuestra actividad como abogados. ¿De qué se trata, Roberto? Más o menos para que aquel colega, aquel abogado, perito, médico que no conoce bien de qué se trata, que ahora están muchos preguntándonos porque ha salido con este tema de recluimiento obligatorio, la libertad de los peritos liquidadores de seguros como para poder circular en virtud de las necesidades, ¿no? de atender los siniestros de las personas que lo han sufrido y las compañías de lograr abarcarlos. Y bueno, simplemente con unas palabras muy escuetas y resumidas como para que podamos tener un entendimiento, ¿en dónde podemos mirar? ¿En qué se trata? O sea, ¿qué es nuestra actividad como peritos liquidadores de seguro? Bueno, esencialmente la actividad del liquidador de siniestros y averías, como vos bien lo dijiste, porque ese es el registro en la Superintendencia de Seguros de la Nación, es de carácter arbitral. En realidad, lo que nosotros hacemos, ¿no?, habitualmente es verificar el siniestro para corroborar la real ocurrencia, la extensión del daño dentro de la cobertura y, obviamente, ajustarlo para el pago indemnizatorio correspondiente. La actividad tiene más de 60 años en la República. Es más, la asociación que nos nuclea es una de las más antiguas del mundo. Y la Superintendencia de Seguros comenzó a regularla a través de una resolución 26385, donde todos los que ejercemos matriculados la actividad estamos inscriptos. Después, bueno, es elementalmente el trato con el asegurado, requerir
información complementaria acerca de la ocurrencia de los siniestros, verificar la misma y elevar un informe a la compañía para que se expida en resolución. Todo esto que así resumo está previsto en las condiciones generales del contrato, como en la Ley 17.418 de seguros, en sus artículos 46, 48 y 56. No sé en qué más puedo... No, fantástica la apreciación y comparto algunas preguntas que me hicieron otros colegas porque tal vez esta cuestión es interesante y no la conocen, que está muy vinculada a nuestro trabajo como abogados, por eso tal vez las preguntas son un poco extrañas, te pueden llegar a parecer, pero es por el tema de cómo nos manejamos. Es habitual o muy habitual, o más habitual, que un abogado me consulte por saber que yo estoy también doblemente matriculado, ¿no? como liquidador, y preguntarme, mirá, tuve un cliente mío, tuvo un siniestro, lo vino a ver un liquidador. Entonces ahí es como que se le llena algo de preguntas, que no es acertado decirlos académicamente, y no saben cómo manejarse, no saben qué es lo que está pasando, y ahí empiezan a investigar y a darse cuenta que, mirá, tenés razón. Y lo que sucede también, ¿no? Es que dentro del contexto de la ley 17418, que vos bien dijiste, la ley de seguros, también podríamos abarcar la 20091, que es la que regula la actividad de los auxiliares del seguro, está contenido la posibilidad de que un liquidador pueda trabajar como perito de parte para la parte del asegurado, ¿no es cierto? Entonces, entender quizás, ¿no?, que esta actividad, muy bien descrita por vos, pueda también ser útil para un asegurado, ¿no?, como para poder estar del otro lado en defensa de aquel otro liquidador que también está trabajando para la compañía, que es lo más habitual. Lo más habitual tenemos un liquidador trabajando para la compañía, pero no deja de ser posible la existencia de un liquidador que pueda trabajar al servicio, no al servicio porque como bien dijiste, tendría que ser un tercero imparcial, que es lo que es como debe ser y como sucede con los buenos profesionales. Tenemos profesionales de todo tipo, ¿no? Pero también ser un buen profesional y cuidar la objetividad de la actividad puede estar representando a un asegurado. ¿Esto es así? Mira, no te voy a decir que es muy buena pregunta, porque todas las preguntas que me vas a hacer por el que es tu conocimiento van a ser muy buenas. Conocimiento superado por tu actual profesión como abogado, ¿no es cierto? Pero efectivamente, la que decís es una buena pregunta, porque el liquidador de seguro no se conoce muy bien la actividad y el artículo 75 de la ley de seguro establece claramente que el liquidador puede intervenir designado por la compañía de seguro o el asegurador, como habitualmente ocurre, y también por el asegurado. O sea que de hecho, en la esfera administrativa, ¿no es cierto?, podemos actuar designados por el asegurado. La tarea es pericial, o sea, no buscamos ni más ni menos que la verdad verdadera, reconociendo que la verdad jurídica siempre le va a prevalecer. Eh, con esto quiero destacar de que si bien actuamos designados por las compañías de seguros en la mayoría de los casos, nuestra función tiene que ser ecuánime, arbitral, como un buen componedor de partes en la esfera administrativa. No sé si respondí así a la Perfecto. pregunta, pero... Y tenemos un tercer ámbito de acción también, que esto es otra de las cosas que muchas veces el abogado se encuentra con una circunstancia de tener que consultar, que por algo también nuestra denominación dentro de nuestra profesión es peritos liquidadores de siniestros y averías. O sea, la palabra perito tiene que ver con la posibilidad de periciar, ¿no? Y la posibilidad de periciar, nosotros en uno de los cursos que estamos brindando a médicos con el tema pericial, la primera pregunta es, ¿qué es un perito? ¿No? Y bueno, por perito, ya lo podés ver, constatar en los códigos procesales, se entiende como un complemento a una falencia. Fíjate qué interesante la resolución. Complemento a la falencia del juez, que no puede conocer todas las circunstancias que le pueden suceder, ¿no? Entonces requiere de un profesional especializado en tal o cual materia
para poder asesorarse y poder llegar a una justa composición de su raciocinio en esta capacidad que tiene el juez, o que debe tener el juez para juzgar con su sana crítica razonable. Entonces, el perito, para él, para la justicia, es un auxiliar también, así como somos un auxiliar del seguro, somos un auxiliar de la justicia, y podemos realizar pericias judiciales. Entonces, ¿para qué le sirve al abogado esto? Entenderlo. Le sirve al abogado para darse cuenta, para entender que en aquellos casos donde tiene una consulta o una situación en la que excede el ámbito de otro perito, porque lo más lógico es solicitar peritos, y muchas veces aparecen productores de seguro, aparecen algunos que tienen años de experiencia en el trámite de asegurativo, pero quizás están versados única y exclusivamente en las condiciones contractuales o la póliza, ¿no? Y la tarea del liquidador es bastante más abarcativa, porque estamos hablando de investigación, estamos hablando de evaluación del daño, y estamos hablando de encuadro en la cobertura, como muy bien lo dijiste, en esta forma tripartita de entender la tarea del liquidador. Entonces, en ese alcance, el abogado no tiene herramientas para poder lograr conquistar esa verdad verdadera en favor de su cliente, y necesita de la tarea del liquidador. Entonces ya tenemos, por un lado, el trabajo del liquidador hacia la compañía, que es lo más habitual. Por otro lado, el liquidador que va a trabajar designado por la parte. Y por otro lado, el liquidador que es perito y que puede presentarse ante la justicia para poder desarrollar su pericia. De hecho, en varias oportunidades he realizado pericias judiciales, y estas tienen que ver con una designación que en Capital Federal está directamente compuesta a raíz de tener la matrícula. ¿Es así, Roberto? Y en provincia de Buenos Aires no, hay que hacer una acreditación en la Suprema Corte, en la Corte Suprema de Justicia. Así que creo que estamos abarcando bastantes temas que yo te los llevo para el interés del abogado, porque es por donde vamos a salir canalizando, ¿no? Pero me gustaría que me cuentes un poquito en tu expertise, en tu experiencia, porque yo creo que es va a ser muy interesante para aquel que está viendo esto, el público a lo que estamos dirigiéndonos, que tiene que ver también con esta primera etapa, que es de la investigación. O sea, el liquidador, ¿es un investigador? Bueno, la resolución 26385 de la Superintendencia establece claramente que la actividad del liquidador de siniestros y avería es abarcativa de la investigación del siniestro. Obviamente, mal uno puede dar por verificado un siniestro o eventualmente liquidarlo si no realiza una investigación previa. Entonces, en ese sentido, enfocamos inicialmente la mirada. Una vez que corroboramos la realización de ese riesgo amparado, ¿no es cierto? Después pasamos a la parte documental para corroborar la magnitud del daño. Esos son los pasos. Por supuesto, sí, los liquidadores de siniestros severías investigamos el siniestro, pero con el único propósito de verificarlo, no es una investigación solapada, como podría realizar un detective privado, ¿no es cierto? Que las compadrías de seguros podrían llegar a contratar, pero que no pueden desenvolverse en forma contractual, ¿no es cierto? No pueden llegar a realizar actos que comprendan las diligencias propias de la liquidación o verificación de los siniestros. Como peritos de parte, en las actuaciones judiciales, podemos intervenir. Y como de hecho hay muchos liquidadores de seguros, que todos estamos, los matriculados, estamos facultados como para inscribirnos en la Cámara y desempeñarnos como peritos judiciales. Un poco así, como el juez, a veces pasa de que como abarcamos toda la rama del seguro, estamos facultados por la resolución, por la misma matrícula o registro en la superintendencia, para intervenir en todo tipo de siniestros, uno no puede saber ni especializarse en todo. Entonces, hay liquidadores
que son más especializados en algunos ramos o coberturas más que otros, ¿no es cierto? Entonces también es importante que cuando los profesionales recurren a, a nuestra actividad o a algún colega, establezca previamente un poco así sus antecedentes o su intelecto especializado, ¿no? Después hay falencias, porque de hecho hay médicos que intervienen también como peritos, y creo que en la medida que tanto los liquidadores como los médicos podamos interactuar o conocer los ámbitos de cada materia, sería mucho más productivo, ¿no? Positivo para el desarrollo de esta tarea. Después hay un error que yo veo que por ahí podemos echar un poquito de luz sobre la situación, porque lo que sucede en la práctica muchas veces no se condice con lo que debería suceder o cuál es la realidad de la normativa, ¿cierto? Estamos acostumbrados los abogados a tratar ante un evento de una lesión o un reclamo administrativo en una compañía de seguro, o tanto no administrativo, también judicial, que tiene que ver con un porcentaje de incapacidad que tiene la persona que es nuestro cliente y que estamos requiriendo de la compañía que se indemnice, y encontrarnos con, o pensar que el que está aplicado a esa tarea es un abogado, ¿no? Que me va a decir a mí cuánto es el monto que a mí me va a dar para poder ofrecer a mi cliente. Ahí yo creo que en cuanto a la actividad del liquidador, yo creo que es fundamental que el abogado tenga conocimiento de esta cuestión, porque yo creo que el abogado que está trabajando para la compañía, haciendo las liquidaciones, ¿no? Estos estudios, que la mayoría son estudios grandes, que ya están trabajando hace mucho tiempo, que tienen esta habitualidad, realmente están haciendo una tarea liquidativa, porque están evaluando, están haciendo investigación, muchos, ¿no? Sin tener la capacidad para hacerla con la matriculación o el registro, y están ofreciendo una suma de dinero que la evalúan en base al porcentaje de incapacidad que por ahí se la da un médico, no, un profesional que acompañe. Yo creo que por ahí esta tarea está un poco transgiversada de los abogados, que obviamente que el abogado está como capacitado para realizar este tipo de negociación, ¿no? Porque yo creo que estamos confundiendo en este momento negociación con ofrecimiento, con prueba, con indemnización. Y yo creo que ahí está la alternativa, ¿no? Quizás para la compañía de seguro le da resultado el abogado que negocia más que un perito liquidador que establece, ¿no? Porque el perito no expone, como se dice que el testigo depone y el perito dictamina. Entonces, en este caso, un perito liquidador dictaminaría algo que sería un poquito más acertado. Creo yo que la actividad del liquidador es para razonar, para que el abogado empiece a pensar en que también sería un complemento efectivo de su profesión, ¿no es cierto? Ahora, al revés, desde la óptica tuya. ¿Cómo juega? Contame un poquito, esto ya es un poquito más relajado y que lo vamos a hacer como una pregunta más sin compromiso, pero No, para que está el bien. abogado también juguemos un poquito del otro lado. ¿Cómo ve un liquidador un abogado? Mira, en general, yo creo que, bueno, vos la tenés bien clara y en tu pregunta infiero la respuesta. Eh, y es así. El abogado, obviamente en una instancia de mediación judicial y demás, nosotros no intervenimos como estudio. Hay liquidadores que son abogados. Es más, anualmente los exámenes de la superintendencia cada vez son más los abogados que se presentan para obtener la matrícula, precisamente para actuar y cumplir funciones del liquidador, enmarcado dentro de esa resolución. De hecho, siendo liquidador y abogado, podría recabar información complementaria a través de un escrito, como lo hacemos nosotros, porque lo prevé así la condición de los seguros, para que los asegurados presten esa información sin limitar los medios de prueba, ¿no es cierto?, para la verificación de sus propios siniestros. Y él podría hacerlo de pronto como tal, actuando de parte por su propio cliente. Facilitaría mucho la gestión.
Cuando hay un abogado que conoce en una mediación judicial, porque por lo general el reclamo administrativo se está dejando de usar y directamente se inicia a través de una mediación judicial. Pero ese conocimiento de la materia nuestra facilita la gestión. Y es más, hasta, no sé, suponiendo que hay una mediación de un siniestro que recién fue ingresado a la compañía. El liquidador no tuvo tiempo de actuar, pero seguramente después de esa primera audiencia vamos a intervenir, designado por la compañía. Y el contacto con el abogado del tercero facilitaría mucho nuestra gestión y a su vez a él lo favorecería también en la posición de su reclamo. Obviamente, siempre velando por la verdad verdadera, o procurando la verdad verdadera. Ahora, vos sabés bien, Marcelo, de que hay liquidadores y abogados y abogados. Con todo Exacto. respeto lo digo. No, no, claro, no, por supuesto que es así. Eso es voz populi y sabemos muy bien que a veces, lo que pasa es que a veces algunos tenemos más famas que otros, ¿no? De cuál o cual cosa, pero es así. Es atribuible a un factor externo. La realidad es que, muy claro, los conceptos, como lo estás expresando, Roberto, la verdad te agradezco mucho. Creo que vamos a hacer interesar al abogado, al médico, al perito en esta realidad del seguro. Nosotros desde el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora estuvimos pensando muchas veces, o yo conversé con la presidenta por el tema de la implementación de algún curso o de una maestría, alguna tecnicatura, algo que tenga que ver con el desarrollo del liquidador, porque como ya lo hablamos hace un ratito en privado, abarca muchísimos temas, ¿no? El derecho es uno de ellos, pero o la medicina es una de ellos, pero también tenemos que un liquidador, o en tu caso yo lo puedo comprobar y dar fe, se conoce de ingeniería, se conoce de contaduría, se conoce de todo tipo de profesión que se te ocurra, porque lamentablemente, o gracias a Dios, la vida misma es así, ¿no? Es que se necesita distintos conocimientos. Muy bien lo que indicaste, que hay liquidadores que se especializan en algunas de las ramas de lo que es el seguro, y esto de las ramas, por ahí lo quiero traducir un poquito para que lo entienda el abogado común. Las ramas del derecho, del seguro, podemos tener distintas, podemos tener automotores, responsabilidad civil, podemos tener incendio, podemos tener transporte. Estas son las ramas que incorporan la póliza de seguro o que tienen que ver con los posibles riesgos a cubrir por la compañía de seguro ante un eventual siniestro, ¿no? Acá, inclusive, sería muy interesante también poder dar una charla respecto de cuáles son los elementos del contrato, ¿no? Del seguro, que tenemos un instituto, que es el Instituto de Seguro, que desde ya vamos a invitar por el tema de las incumbencias, pero bueno, yo tengo el Instituto de Justicia Terapéutica y es así que es transversal a todos los institutos. Por mí, creo que la entrevista fue más que confortable. Creo que da para mucho más, da para seguir hablando horas con vos, Roberto, y creo que el abogado va a estar muy interesado en esta temática. Simplemente y finalmente preguntarte, como para cerrar, y después nos despedimos, pero seguimos nosotros en forma privada, consultarte respecto de cómo están viviendo, ¿no? Desde tu profesión esta nueva, bueno, esta pandemia que nos ha dado motivos para cambiar o para pensar que ha cambiado todo, ¿no? Hemos tenido esta realidad, hace que cambiemos hasta la forma de pensar, es un nuevo paradigma que tenemos que empezar para adelante. Y te adelanto que yo, por lo que vi, o sea, para que no me digas lo mismo, porque ya en todas las entrevistas hablamos de este tema, y te lo adelanto porque me parece adecuado. Porque lo hablamos durante el transcurso de lo que estuvimos diciendo. Eh, Fíjate que a raíz de esta situación que nos separa, ¿no? De alguna manera nos separa físicamente, ¿no? Las redes nos han dado la posibilidad de tener otro tipo de acercamiento, ¿no? Y estamos vinculados por este canal, pero este alejamiento quizás también nos mancomunó de alguna manera. Nosotros, otras entrevistas anteriores, estuvimos con gente de
de la justicia, ¿no? Con gente tanto de la parte penal como de la parte civil, como de otros actores judiciales que antes yo sentía el abogado que estaba un poco alejado, ¿no? Estaban como del otro lado del mostrador. Y acá nos pasa también un poquito lo mismo, ¿no? Mi profesión, mi dualidad entre liquidador y abogado a veces me posiciona de un lado o del otro del mostrador. El abogado mismo ya tiene esa experiencia, pero hoy está como más hermanado este tema. Entonces, creo que es como para dejar un mensaje, creo que ahí está la cuestión, ¿no? De compartir y de estar vinculados y de todos lugares, ya no somos más el contrario, estamos todos para el mismo norte. Así que te doy la palabra para que hagamos un cierre con eso que te consultaba y ya de ahí seguimos de forma privada. Comparto la consideración y ojalá que esta entrevista sirva para ese acercamiento al que hace referencia. Realmente nosotros, los liquidadores, no tratamos de obstruir ninguna gestión, al contrario, favorecerla objetivamente, ¿no es cierto? O sea, con la razón de por medio. Bueno, vuelvo a agradecerte los conceptos sobre mi persona, desde ya permanezco a disposición y para mí ha sido un gusto. Muchas gracias, Roberto. Que sigas bien.